Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo con todas las noticias de este jueves. Policías rescataron a un bebé del interior de un vehículo, el cual había sido robado en la alcaldía Cuauhtémoc. Fueron los padres del menor quienes denunciaron haber sido víctimas de este delito. Detallaron que todo ocurrió cuando bajaron de la unidad para realizar una compra rápida y dejaron a bordo a su hijo de 3 años. Cuando se percataron que un maldito abrió el coche, se escapó. Horas después, el vehículo fue localizado, abandonado en la alcaldía Benito Juárez, en donde por fortuna el bebé estaba en buenas condiciones. Y mira el susto que se llevó un grupo de personas que se resguardaban de la lluvia. Los hechos ocurrieron en Cuernavaca. Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando unos sicarios que iban a bordo de una camioneta abrieron fuego en contra de estas personas sin motivo aparente. Vea cómo rápidamente la gente sale corriendo y se tira al suelo para protegerse. El saldo fue de 3 heridos, ningún detenido hasta el momento. Qué terrible no tenerle que presentar estas imágenes. Mire, como ya lo vio, la violencia en este estado no cesa. El año pasado se registró un récord histórico en la entidad. Al menos 1,303 personas fueron asesinadas entre enero y diciembre. En lo que va de este 2024, los homicidios dolosos crecieron en más del 100% en comparación del 2023. En cuanto a los feminicidios, pasaron del 27 al 45% y los secuestros del 42 al 45%. De acuerdo con datos de la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública del Instituto Nacional Electoral, el 52.6% de la población de 18 años o más consideran que vivir en Morelos es inseguro. ¿Y cómo no? Y otro caso de violencia ocurrió, pero ahora en Iztapalapa. Un policía frustró un intento de robo en una tienda de conveniencia. La rata asquerosa se encontraba saqueando los productos cuando el oficial se acercó para detenerlo. Durante el enfrentamiento, esta rata le cortó la mano, lo desarmó y le disparó para después escapar. Al lugar llegaron varias personas quienes ayudaron al oficial. Más tarde, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron la detención de la rata y de sus cómplices. Y escuchen nada más, en los últimos 5 años la Célula de Abogadas de las Mujeres ha brindado más de 192,000 asesorías a mujeres en el Ministerio Público de la Ciudad de México. De acuerdo a las autoridades, 6 de cada 10 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Capitalina son por delitos de género, principalmente violencia intrafamiliar. Por ello, ayer se le entregó un reconocimiento a las abogadas que forman parte de esta estrategia a cargo de la Secretaría de las Mujeres, y es de aplaudir en verdad esta labor, porque gracias a todas estas profesionistas, miles de mujeres han podido salir de ambientes sumamente violentos. ¿Y usted sabía que en México ya es posible adquirir autopruebas de VIH? Bueno, se trata de un producto que ayuda a detectar y prevenir de forma oportuna el virus. Lo único que debe de hacer para obtener el análisis es obtener una muestra de sangre por medio de punción digital, y en menos de 35 minutos la muestra el resultado. Esta eficaz herramienta ya se encuentra en las farmacias y tiene un costo de 278 pesos mexicanos. Oye, quería retomar una cosa en cuanto a las pruebas de autodetección. Exactamente, porque me parece muy interesante. Fíjense, 3 de cada 10 personas que viven con VIH en México no saben que la tienen, Paco. Esto es bien grave porque justamente por el Centro Nacional de la Prevención y Control del VIH y el SIDA, la decisión de no someterse a un examen de diagnóstico, obviamente es por miedo, por el rechazo, por la discriminación, y es la principal causa de tendencia. Y ahora qué bueno que con una de estas pruebas pueden ya en 35 minutos tener el resultado. Y tú la puedes hacer solo en tu casa sin que tengas ningún problema, ¿no? Así es, para que no tenga algún tipo de pena. Y para personas que no tienen los recursos para este tipo de detección. Muy bien. Buenos días, Paquito. Buenos días, qué gusto. Te extrañé. Qué gusto saludarte. En las noticias del mundo, la OTAN ya empezó a enviar aviones F-16 a Ucrania. Durante la cumbre que se realiza en Washington, los países miembros del organismo anunciaron que este esfuerzo es parte del apoyo continuo para Ucrania en su defensa contra la agresión rusa. Estos aviones son de Dinamarca y Países Bajos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que estos aviones ayudarán a garantizar que Ucrania pueda defenderse eficazmente. Esta persona que tiene en su pantalla es Jan Ruse, un deportista de Estonia que cruzó 3.6 kilómetros del estrecho de Messina en Italia sobre la cuerda floja más grande del mundo. Es el primer hombre en lograrlo. Estaba a 200 metros de altura del mar. El recorrido que separa la península itálica con la isla de Sicilia lo hizo en casi 3 horas. Así
cubrió una distancia equivalente a 30 campos de fútbol. Llegó a tambalearse y a caer, pero se recuperó y siguió. Este error desafortunadamente le valió para no cubrir y no recibir el récord mundial, pero la hazaña, vea nada más, nadie se la quita. Y de vuelta al continente, vea nada más lo que nos faltaba. Estados Unidos coloca máquinas expendedoras de balas en los supermercados. Esto es en Alabama, Oklahoma, Texas, como si fueran dulces. Funcionan con inteligencia artificial supuestamente para entregar municiones a clientes mayores de 21 años. Incluso utilizan reconocimiento facial de 360 grados para comprobar la edad y la identificación de la persona. Paco, también es buscarle tres pies al gato, ¿no? Pues está ya muy peligroso, ¿no? Pero además las puedes comprar 24 horas, o sea, tú a las 3 de la mañana llegas afuera del súper, le metes moneditas, te escanea, dicen, ok, tienes mayor de 21 años, aquí está tu cartucho de balas. El problema ahí es, finalmente, ¿para qué tienes tú esa gran cantidad de balas, no? O sea, como si realmente fuera tan común, ¿no? El que tengas que estar comprando balas porque se te acabaron, ¿no? Sí, pero la verdad es que una locura de país. Gracias, Quique. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. De acuerdo con la OCDE, nuestro país ha mostrado una notable recuperación salarial. En su informe de perspectivas de empleo, en los últimos 5 años, el salario mínimo tuvo un incremento real de 86.6%, lo que convirtió a México en el país con el aumento real más alto desde los niveles antes de la pandemia. En mayo, la tasa de desempleo de la OCDE se situaba en 4.9%, pero en México su tasa se mantuvo a la baja, cayendo a 2.6% en ese mes. Tras el anuncio del INEGI sobre la alza en la inflación en México en el mes de junio, se dio a conocer qué productos tuvieron un incremento en sus precios. El chayote fue el principal, con un aumento del 128.5%. Le siguen la naranja, lechuga, col, aguacate, legumbres y plátano. El dólar, 17 pesos con 25 centavos a la compra y 18 pesos con 25 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 93 centavos a la compra y 19 pesos con 88 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 10 de julio fue de 76.17 dólares por barril. Banco Multiva presentó. Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial electa, afirmó que el primer tren de pasajeros que se construirá en su administración será el que correrá desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 1.134 kilómetros de longitud. El trayecto prevé terminales en las ciudades de Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey. El tema deberá transitar por unos acuerdos con los concesionarios de las redes de vías, que podría continuar con el servicio de carga mientras el gobierno federal lo utiliza para operar el tren de pasajeros. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría usarlo? Salimos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Raúl Flores Martínez. Querido Raúl, ¿cómo estás? Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio de Imagen Televisión. Una noche bastante movida tanto en el Estado de México como en la capital del país. En primer lugar, la zona de San Pedro Jalostoc, donde se registra el robo de una motocicleta, el cual queda registrado, mi querido Paco, por la cámara que traía el casco del conductor de este transporte. Dos personas pues roban y despojan de su motocicleta a esta persona, que quedó todo registrado. Y del Estado de México, del municipio de Ecatepec, nos pasamos a la capital del país, porque esta constante lluvia que se dejó sentir toda la noche de este jueves, pues provocó grandes encharcamientos en la capital del país, y el heroico cuerpo de bomberos pues no se dio el abasto precisamente para destapar pues el drenaje profundo, para que todas estas vialidades quedaran prácticamente secas. Pero también lo que provocó la lluvia fue la caída de diversos árboles en varios puntos de la capital, y también algunos incendios que afortunadamente no provocaron víctimas mortales y mucho menos heridos. Ya por último, mi querido Paco, una recomendación a todos los automovilistas: que se tomen su tiempo, que salgan con anticipación, debido a que las vialidades todavía en algunos puntos de la capital están pues prácticamente encharcadas. Y también hay que recomendarles, mi querido Paco, que enciendan las luces y que utilicen las direccionales, porque también esto puede ayudar a evitar accidentes, y hay que recordar que si utilizan las direccionales pues no se consume gasolina. Mi querido Paco, la información que tenemos. La que te aprecio mucho, gracias, querido Raúl. Qué imágenes es la del robo de la motocicleta, persiguiendo al pobre hombre con pues parecía una subametralladora, ¿no? Una cosa así. Así es, mi querido Paco, estamos expuestos a esto y quedó registrado, y esperemos que las autoridades del Estado de México pues
sepan precisamente la zona que fue San Pedro Jalostoc en el municipio de Ecatepec y pongan un fuerte operativo precisamente para detener este tipo de personas que se dedican al robo. Muy bien, gracias, mi querido Raúl. Buenos días. José Antonio García, te saludo, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana con las previsiones de las marchas, mítines y plantones, y a las 8 de la mañana tendremos una manifestación, usuarios de la energía eléctrica que van a realizar una marcha de las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes y Reforma hacia el Zócalo de la Ciudad de México. A las 12 del día, integrantes de la comunidad LGTBI van a manifestarse frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por la tarde, a las 5 de la tarde, estudiantes del Frente Democrático que van a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Hay que tomar precauciones principalmente en esta parte de la zona centro de la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Paco, buen día. Buen día, muchas gracias, mi querido José Antonio. Y mire, ahora nos vamos hasta Guadalajara para saber qué sucedió durante la madrugada. Estuvimos gritando pues que no se pasara porque pues sabíamos que era peligroso y pues no nos hizo caso y se metió y pues fue cuando la empezó a arrastrar el agua. La joven que conducía esta camioneta y quien se presume es una menor de edad fue arrastrada por la corriente del agua. Autoridades resguardan la zona mientras continúa su búsqueda. Conducía su camioneta sobre el cruce de las calles Río Azares y Camino Nacional en los límites de las colonias Santa Ana, Tepetitlán y Mariano Otero en el municipio de Zapopan, cuando una mala decisión terminó costándole muy caro. Pues ahí por donde la empezó a arrastrar sí pasan varios carros, pero cuando ven que está muy crecida la agua, pues no, ya no. La camioneta sería localizada minutos después con la puerta del conductor abierta en las inmediaciones del Camino Real Mateo de Regil y Privada Las Flores, sin que se tuviera información en ningún momento del paradero de la joven. Las llamadas a la línea 911 no se hicieron esperar, por lo que en cuestión de minutos, elementos de protección civil y bomberos del municipio, así como oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública, se hicieron presentes para llevar a cabo los protocolos pertinentes. Para Imagen, Fernando Núñez. Y miren, cifras oficiales indican que se ha elevado el nivel de inseguridad en Chiapas y las opiniones consideran que se debe a la falta de una estrategia de seguridad contundente por parte del gobierno del estado. La falta de una estrategia de seguridad contundente en el gobierno de Chiapas a cargo de Rutilio Escandón Cadena ha permitido el establecimiento de diversas organizaciones criminales que han cooptado a las corporaciones policíacas en la entidad, que elevó el nivel de inseguridad. No es un secreto que Chiapas ocupa el 5º lugar de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, al registrar 499 asesinatos del 1 de enero al 9 de julio del presente año. El 30 de junio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 22 homicidios en un solo día, con lo que se rompió el récord de más asesinatos diarios en lo que va del 2024. Actualmente Chiapas vive una escalada de violencia atribuida a la pugna entre los grupos criminales que han generado el desplazamiento masivo de más de 10,000 personas de municipios de La Concordia, Frontera, Comalapa, Chicomucelo, Chapultenango y Tila, bajo la mirada complaciente del gobernador Rutilio Escandón Cadena. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Bien, en Aguascalientes permanece en reclusión Cintia. Ella se encuentra en el Centro de Reinserción Social para Mujeres por Lesiones. Ella afirma que solo se defendió ante las amenazas y golpes de su pareja, que intentó darle con un martillo. Cintia, quien actualmente está presa en el Centro de Reinserción Social para Mujeres de Aguascalientes por defenderse de su pareja, quien la quería golpear con un martillo cuando estaba embarazada, está viviendo una pesadilla al interior de prisión luego de que la cambiaran de celda y le pusieran como compañera a una mujer que padece de sus facultades mentales, a la cual no tiene la capacidad de cuidar y teme le pueda hacer daño. Al pedir explicaciones del cambio en el penal, solo le dijeron que era parte de su reinserción social. Y ella me dijo que era parte de mi reinserción. Le dije, pues yo no soy psicóloga para estar con ella. Le dije, ahora, ¿por qué ese cambio tan drástico? Le dije, porque
me dijo que pues para cuidarla, que porque ella ahorita pues estaba mal. En la celda solo está Cintia y la otra interna a quien le dan medicamento controlado, misma que fue recluida en el penal luego de que mató a su hijo, misma que ha sido abandonada por su familia y aparentemente diagnosticada con esquizofrenia. Cintia trata de apoyarla, pero le teme. Mi hija tiene miedo. Yo hago responsable al centro de lo que a mi hija le pueda pasar ahí. Sus familiares señalan que el cambio de celda podría deberse en represalias porque se ventiló el caso de Cintia en medios de comunicación. Lo único que yo le pido al centro es que se hable conmigo y a mí se me dé una explicación, porque mi hija no puede estar ahí. Lo único que pido es que Derechos Humanos escuche a tanta chica que está ahí y que tiene algo que decirles. Cintia se encuentra presa por defenderse de su pareja sentimental, al cual lesionó con un cuchillo de cocina y por no haber tenido una defensa adecuada en su momento. Sigue en busca de su libertad para estar con su hijo. Yo salvaguardé la vida de mi bebé porque me estaba atacando, o sea, me quería golpear con un martillo, entonces pues ¿qué fue lo que yo hice? Pues defenderme de esa persona agresiva, porque por hombres como esa persona, muchas mujeres están muertas y pues solamente uno que hace, pues salvaguardar su vida y salvaguardar la vida de sus hijos. Cintia denunció en varias ocasiones las agresiones de su pareja, pero nunca le hicieron caso. Cuando lo denuncié, pues no me hicieron caso, nunca me hicieron caso los del Ministerio Público y nunca se me dio seguimiento a mis carpetas. Y pues no se me hace justo que yo esté pagando por haberme defendido. Con información de Carla Méndez, Imagen. La propuesta de prosperidad compartida que presentó Claudia Sheinbaum plantea la relocalización de empresas, esto para cumplir con los parámetros que propician la estrategia de nearshoring. México está en posibilidad de recibir empresas transnacionales que busquen hacer negocios en México siempre y cuando cumplan con criterios de generar bienestar y sustentabilidad en donde decidan instalarse. En la propuesta Prosperidad Compartida que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, se planteó que la relocalización de empresas conocida como nearshoring debe cumplir con parámetros de generar cadenas productivas, transferencia tecnológica e innovación. Además, las empresas que se instalen en México deben procurar vincular la investigación científica que desarrollen con los sectores estratégicos de México. También se debe contemplar la vinculación con empresas pequeñas y medianas, aprovechando que México tiene un sector bancario sano, pero que se requiere que se otorguen facilidades de crédito a los inversionistas mexicanos. Ante la cúpula empresarial mexicana, Sheinbaum insistió en que la relocalización de empresas hacia México no debe solo consumir recursos, importar insumos y exportar productos, sino que deben buscar insumos y manufacturas en empresas mexicanas, en especial las pequeñas y medianas. Reconoció que para que la relocalización se concrete, se debe mejorar la conectividad de puertos y aeropuertos, tener más y mejores redes de telecomunicación y de internet, que las carreteras sean seguras y tener mano de obra calificada. Para Imagen, Arturo Páramo. Le tenemos un resumen de información. En Puente de Ixtla, Morelos, detuvieron a Francisco N., alias La Rubia, presunto líder de una célula criminal relacionada a la familia michoacana que opera en el sur de la entidad. Labores de investigación llevaron a ubicarlo en el poblado de Tizapotla. El sitio fue rodeado por agentes de la Fiscalía Estatal, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. Incautaron armas, droga y detuvieron a 3 adultos y a una adolescente de 15 años. En Acapulco, Guerrero, detuvieron a Jesús N., alias El Comando Tizoc, presunto líder de una banda criminal generadora de violencia. Junto a él aprendieron a 2 cómplices, Guadalupe N. y Marco N., quienes resguardaban armas largas y cortas, cargadores, cartuchos de diversos calibres, además de droga y vehículos. El operativo lo encabezó la Fiscalía General de Guerrero, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Con el objetivo de atraer mayor inversión extranjera a Yucatán, el gobierno local presentó el proyecto de polos de desarrollo para el bienestar que se establecerán uno en Mérida y el otro en Progreso. El gobernador Mauricio Vila afirmó que la federación otorgará estímulos fiscales a las empresas que se instalen en ellos. Se espera que arriben diversas empresas de hasta 11 ramas industriales como la eléctrica, electrónica, autopartes y dispositivos médicos, entre otros. Mire qué fabuloso. Un artista italiano creó esta enorme Torre Eiffel en un campo agrícola, esto cerca de Verona. Lo hizo para celebrar los Juegos Olímpicos de París. Él se llama Dario Gambarin. Utilizó un tractor para crear su obra de arte. Mide 20,000 metros cuadrados y fue realizada en una parcela de rastrojos de trigo. Gambarin dedicó su trabajo a la paz con la esperanza de que el deporte pueda unir a las personas de todo el mundo, así como se crean estas maravillosas obras de arte. Es jueves de las historias que dejaron de contarse y saludo, por supuesto, a mi querido Raúl Flores Martínez. Mi querido Raúl. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. La historia que traemos este día es del llamado niño Fidencio. No se sabe si fue curandero, no se sabe si es santo, pero lo que sí sabemos, mi querido Paco, es que un reportero del periódico Excelsior fue el único en 1928-1929 que le hizo una historia, que le entrevistó, pero también que el entonces presidente Plutarco Elías Calles lo tuvo que buscar precisamente para que lo curara de una enfermedad que tenía en la piel. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos la historia? ¿Quién no ha escuchado hablar del niño Fidencio, curandero y considerado como un santo no beatificado por la Iglesia Católica? José Fidencio Constantino Cintora nació en Guanajuato en 1898. Se le atribuye un sinnúmero de curaciones que las personas en su época consideraban milagrosas. Muchos decían que tenía poderes, que era místico, que tenía una mano tocada por Dios, y todo surgió porque en un momento dado dentro de la hacienda una mujer requirió ayuda de urgencia de labor de parto, y al no haber nadie cerca para poderla auxiliar, en ese momento llegó Fidencio. Sin saber absolutamente nada, todo salió a flote sin ningún problema. Establecido en Espinosa, Nuevo León, decenas de personas recurrían a él con mucha fe y esperanza de recibir la salvación por diversas situaciones. A lo largo del tiempo le adjudicaron la posibilidad de extirpar tumores con vidrios de botella, amputaba miembros con serruchos, hacía gritar a los mudos encerrándolos en una jaula con un tigre sin garras ni colmillos, y también hacía caminar a los paralíticos. Él curaba todo tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades un poco más graves, ¿no? Como lepra, tumores cancerosos, devolvía la vista a las personas que eran ciegas, hacía muchas cosas, pero lo que llamaba la atención eran sus métodos poco ortodoxos que utilizaba. Con el paso de los años, el nombre del niño Fidencio comenzó a cobrar popularidad, una popularidad que llegó a oídos del presidente Plutarco Elías Calles, quien lo buscó para encontrar una cura para la enfermedad que padecía. Fue el 8 de febrero de 1928 cuando el entonces presidente Elías Calles fue curado con un ungüento con base en miel. Plutarco Elías Calles tenía una enfermedad de la piel, aunque no se ha precisado si era lepra o alguna otra enfermedad, pero se sabe que era una enfermedad de la piel, que era muy contagiosa y muy delicada. Entonces había visitado varios médicos que no habían podido ayudarlo. Igual le recomendaron ir con Fidencio, y personalmente fue a Espinazo a visitar a Fidencio para recibir un tratamiento y su ayuda. El rumor de las curaciones milagrosas por el niño Fidencio fue tal que Manuel Becerra Costa, periodista del periódico Excelsior, tuvo que ir a entrevistarlo.
Becerra Costa narra en sus textos cómo Fidencio efectivamente lanzaba fruta sobre sus pacientes y bueno, que en algunos casos los pacientes sí lograban sanar. Además hizo una breve entrevista a Fidencio preguntándole que cómo era posible que él lograba todo lo que hacía, ¿no? A la gente que curaba. Entonces Fidencio le respondió que Dios era el que curaba por él a través de sus manos. A pesar de que el niño Fidencio no fue beatificado por la Iglesia Católica, es venerado por la Iglesia Fidencista Cristiana. Pues bueno, qué historia, mi querido Raúl, de la del niño Fidencio. Así es, mi querido Paco, y ahí nos damos cuenta que México, aparte de ser un país multicultural, también es un país multirreligioso debido a que fue beatificado. Bueno, lo que nos comenta la Iglesia Católica es que hay dos tipos de beatificaciones, precisamente la que hace la Iglesia Católica y la otra la que hace la sociedad. En este caso, pues beatificó la sociedad al niño Fidencio. Muy bien, pues mi querido Raúl, gracias, buenos días. Muy buenos días. Y mire, del niño Fidencio a la niña Marlene. Así es, vámonos a los espectáculos, ¿Tú también querido curas? Paco. No. Pero las crudas. Tampoco. ¿No? Nada. Ni eso. Bueno, fíjate que no. Pero bueno, vámonos enamorándonos, está con todo, Francisco. O sea, cuéntamelo. Ayer el programa se puso, el programa que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, ya lo saben, aquí en Imagen Televisión, se puso muy bueno cuando hubo un momento de mucha tensión, pues Alex, el flechado de Evelyn, primero pues, la alburió, que eso está chistoso, ¿no? Aunque dicen que, apenas se estaban conociendo. Alex hizo un comentario fuera de lugar, que aquí no vamos a repetir, lo que la dejó muy molesta. La amorosa, los amorosos la defendieron y le hicieron ver que él no era el candidato ideal para ella, así como Evelyn. Pues vean qué decisión tomó. ¿A ti te incomodó el albur? Sí, pues sí, se meten con mi hija, pues ahí le sale Chucky, no le sale la leona, entonces... Pues sí, la verdad no me pareció. No estuvo bien. Ok. Sorry. Lo dije sin ninguna intención de lastimar, no lo hice con afán de algún daño, pero pues creo que es parte de la idiosincrasia del mexicano. Evelyn, te veo muy molesta. ¿Tú estás dispuesta a seguir conociendo a Alex? No, discúlpame. Pues con los hijos, no. Pues ahí me está. parece que no. Entonces, bye. Mire, según cifras del 2022, en el mundo somos un poco más de 8,000 millones de seres humanos. Nos tomó miles de años a la humanidad llegar a la cifra de 1,000 millones de humanos, pero luego el crecimiento ha sido exponencial. Tan solo en 200 años crecimos en 7,000 millones de personas. Mire, yo no sé si usted se acuerda, si tiene la edad, pero todavía en época de Luis Echeverría, cuando empezaba el informe presidencial, la costumbre era comenzar diciendo el número de mexicanos que había en el país. Era una época en que parte de la labor de gobernar era poblar. En 1960, la tasa de fertilidad por mujer en México era de 7.4 hijos. Hoy, los últimos datos disponibles apuntan a 1.82 hijos por mujer, siendo, por ejemplo, Estados Unidos de 1.66 hijos por mujer y en Canadá de 1.43. Estas cifras contrastan, por ejemplo, con el país que tiene menos tasa de fertilidad por mujer, que es Ucrania, en donde es de 1.22 hijos por mujer, el menor de todo el mundo. Esta evidente reducción tiene varios factores. Uno de ellos, por supuesto, las circunstancias actuales de la vida, las económicas, las sociales, factores como la violencia, entre otros. Precisamente el día de hoy se celebra por la ONU el Día Mundial de la Población para concientizar al mundo sobre la necesidad de que todos estemos registrados, es decir, que todos contemos para poder tener un diagnóstico de quiénes somos y cómo podernos desarrollar mejor. En México vamos bien, 97.9% de la población está registrada, pero aún hay un 2.1% que no tiene ni un solo documento, es decir, que no existe. No se sabe qué día nació y no tiene forma de exigir ningún derecho. Y mire, yo sé que a usted la cifra le suena poquito, 2.1%, pero 2.1% de 130 millones de mexicanos son 2.700.000 seres que simplemente no existen. No pueden votar, no pueden ir a la escuela, no pueden recibir atención médica, no tienen derecho a ninguna beca, ninguna ayuda de cualquier programa social. Son invisibles. Y claro, adivinó,
En su mayoría son indígenas de diferentes etnias y regiones del país. Resulta indignante e increíble que tengamos casi 3 millones de personas en la niebla, siendo fantasmas auténticos. Nadie habla de este tema, quizá porque, pues como no existen, pues tampoco pueden votar. Y aquí, al parecer, si no votas, no le importas ni al gobierno ni a los políticos, ni hablar. Iniciamos en Guanajuato, la ciudad de San Miguel de Allende, que es patrimonio de la humanidad y ha sido nombrada por segunda vez como la ciudad número 1 de México y el mundo por la revista de viajes y turismo Travel Plus Leisure. En esta ocasión tomaron en cuenta la calidez de su gente, la riqueza cultural, histórica, además de su apertura a otras culturas, y para esta edición a nivel nacional, San Miguel de Allende superó a la Ciudad de México, a la capital de Oaxaca, Guadalajara, a Mérida, mientras que a nivel internacional estuvo arriba de Florencia, de Bangkok, de Tailandia, de Tokio, de Marbella, de Roma, y la verdad es que pues un saludo a Ricardo Trejo, el presidente municipal, que lo hace muy bien y por eso precisamente obtienen estos resultados. Y miren, en Actopan, Hidalgo, se llevó a cabo la edición número 53 del concurso de la Feria de la Barbacoa, que premia a los cocineros de este platillo prehispánico. Aquí les mostramos un poco de lo que se vivió. Acompañado de alegre música, en un taco, con consomé, salsa, tortillas de comal y hasta con un pulque, es como se degusta la barbacoa de Actopan, Hidalgo, donde cada año se celebra el sabor único de este platillo, que es identidad de la región. Nos hemos preparado ahora sí que lo más que se pueda para ahorita el concurso de la barbacoa. Ahora sí que Actopan se ha distinguido por ser la cuna de la barbacoa y ahora sí que los esperamos. Karina y Hermelinda preparan barbacoa al estilo prehispánico gracias a la sabiduría heredada por sus familias durante décadas. Con días de anticipación se alistan para el tradicional concurso en su edición 53, donde los participantes preparan este platillo ancestral con el sabor original. Entre que traer penca, preparar el horno, preparar el animal, que sea criollito para que quede sabrosa la barbacoa, que quede bonita, exquisita, las salsas, todo lleva un sabor. En un hoyo con tierra le pones la leña, la piedra volcánica y se le prende por 8 horas. Para posteriormente dejarlo en que se caliente el horno 2 horas y ya se cuece ahí la barbacoa. Lorena viajó desde Tamaulipas exclusivamente para probar por primera vez la barbacoa actopense. Está muy rica, no está seca. Está jugosita, muy rica, tiene muy buen sabor. Se la recomiendo que vengan aquí. Alrededor de 25 barbacoyeros participan cada año preparando con esmero la barbacoa, platillo que dio a Actopan el nombramiento de pueblo con sabor. Para Imagen, Pauleta Hernández Arrazo. Mire, cheque ese dato, un taco de barbacoa de borrego tiene alrededor de 212 calorías, es el 49% son carbohidratos, el 34% son grasas. Por la tortilla, ¿eh? Exacto. Porque la barbacoa en sí mismo no tiene un solo gramo de carbohidratos. Exacto, y fíjate, son 17 de proteínas. Para quemarlas, bueno, ¿qué necesitarías hacer? 32 minutos de ciclismo o correr 21 minutos, que tampoco la quieres quemar, ¿no? No pasa nada. Según el sitio web Headline, la carne de borrego es relativamente magra y nutritiva. Tiene proteína de alta calidad, potasio, vitamina B12, que colabora en la formación de sangre y la función del cerebro. Tiene hierro. Fíjate, Paco, más que el pollo o el pescado, y ayuda a prevenir la anemia, también provee magnesio, selenio, ácidos grasos, omega 3, zinc.
Ya se nos antojó. Es una cosa, a mí me fascina la barbacoa. A mí también. Hay Sí. lugares extraordinarios aquí en la Ciudad de México, está Arroyo, está Enrique, hay muchos lugares, hay puestecitos chiquitos que regularmente la traen de Hidalgo. Si tú vas en la México Pachuca, está lleno bueno, ya parecen carpas de circo en donde venden Sí. barbacoa. Hay un lugarcito muy chiquito allá en Hidalgo que se llama Tlaxcoapan, Hidalgo. Está cerquita de San Juan, no, de Tepeji del Río. Ándale, de Tepeji. Híjole, qué barbacoa. Delicioso. No. Y como tú dices, bueno, todos estos datos que doy es la tortilla, obviamente, bueno, tienes que comer con la tortilla. ¿Te acuerdas que le cambié yo la fórmula cuando fuimos allá con nuestro Chucho Rollo? Sí, claro. Sí, o sea, puede ser con o sin. Sí. Pero es una carne que en verdad, como tú dices, no tiene grasa, no tiene tanta grasa. Además de la forma de hacerlo. O sea, ¿Sí? realmente se agarra la carne del animal, se pone en un hoyo de tierra, se pone la leña, queda ahumado, y escurre todo el jugo, no tiene ningún tipo, nada más le ponen sal gruesa, punto final. Es una cosa. Pues ahí está, mire, vamos a pedirle a Talo a ver si el viernes nos trae unos taquitos de barbacoa, Pues primero ¿no? que regrese de vacaciones. Bueno, pues El aquí en alguien cachetón más, ese. bueno, pues aquí en la producción, a mi querido Oscarito, a ver si nos que echa la mano con un desayuno que de mate un barbacoa. borrego o que se mate él solo, aunque sea. No, porque no va a haber ni carne, ¿verdad? Queremos barbacoa de viernes, Va a bueno. ser puras costillitas. Bueno, mire, en más información, a menos de 3 meses que finalice su sexenio, el presidente López Obrador admitió que la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar fue uno de los errores de su administración porque no logró ofrecer los servicios de salud a la población que se demandaban. Sin embargo, detalló que fue posible adquirir medicamentos en el extranjero, cosa que antes no era posible. Agregó que el caso de Notimex también fue uno de los temas que no se resolvió debido a la falta de diálogo con los trabajadores. En el caso de la salud, de lo que me planteas, que tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado desde el principio. Teníamos pensado lo del IMSS Bienestar, pero los de INSABI y además las inercias llevaban a que al final hiciéramos lo mismo, entregarle los fondos a los estados. Y también le cuento que este fin de semana el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum van a realizar una gira de trabajo que se va a centrar en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Esto con el objetivo de supervisar obras de infraestructura en materia de comunicaciones, como el tren suburbano que comunicará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el trolebús que correrá de Chalco a Santa Marta a Catitla también. El presidente López Obrador declaró que el Poder Judicial no lo tiene tan contento. Esto tras la resolución que emitió en su momento allá por el 2022 respecto al tema de la ley eléctrica. Dijo que no estuvo de acuerdo en que los ministros de la Suprema Corte dieran marcha atrás en la reforma que buscaba fortalecer desde la Constitución a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, negó que la reforma judicial sea una venganza en su contra o un capricho. No nos íbamos a quedar sin luz, nada más que iban a venir a dar el servicio las empresas extranjeras. Ese era el modelo. Lo que sí iba a suceder es que íbamos a pagar más. Por eso no me tienen tan contentos los del Poder Judicial, porque ellos, que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos. Y no les importó. Por su parte, el senador Ricardo Monreal aseguró que si la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, solicita una reunión para dialogar el tema, hay disposición de parte de la comisión encargada en el Poder Legislativo. Tras su reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, dijo que se revisó que los poderes propongan perfiles que tengan comisiones de evaluación para que se presenten los mejores candidatos, por lo que no descartó mecanismos de valoración y de exámenes.
Y bueno, ya están con nosotros los senadores de la República. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a César Cravioto de Morena. ¿Cómo estás, César? Bien, Paco. Bienvenido otra vez. Qué bueno muchas que ya gracias, estás de regreso. Miguel Ángel Mancera. Miguel. Buenos días, Paco. Buenos días. Muchísimas gracias. Damián Cepeda hoy se nos rajó. Se le cansó el caballo. Ya se cansaron. Se cansaron. No es cierto. Ya que no se cansen, que le sigan. Le mandamos un abrazo a nuestro querido Damián. Bueno, aquí varias cosas. ¿Es venganza o no es venganza la reforma del Poder Judicial? Hubo también una petición por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de reunirse con el presidente y discutir. El presidente dijo, no, yo ya no tengo que discutir, yo ya mandé mi iniciativa. César, ¿tú cómo calificas eso? Bueno, por supuesto no es ninguna venganza, pues es parte de un proceso de transformación que se está dando en el país y que tiene que tocar a todas las instituciones públicas. Cuando la gente en el 2018, 30 millones, votamos por una transformación y que en el 2 de junio pasado 36 millones refrendaron ese voto para la transformación, no es solo cambiar la presidencia de la República, es transformar todas las instituciones públicas de este país. Parece que quienes están al frente de la Corte pues no entendieron ese mensaje, se esperaron, al resultado de este 2 de junio se refrendó que la gente quería la transformación y pues vamos a continuar, estamos continuando con la transformación del país. Entonces no es ninguna venganza. Y el otro tema es que el diálogo desencanchado. El diálogo entre Norma Piña y el presidente. Bueno, es que es muy sui generis la forma en que ven la división de poderes, la presidenta de la Corte. Se la pasan hablando de los contrapesos de los poderes, de la división de poderes. Bueno, el presidente de la República mandó ya la iniciativa. Ya la iniciativa no está en el Poder Ejecutivo, la iniciativa está en el Poder Legislativo, señora Piña. Hay 3 poderes, está en el Poder Legislativo. Con quien tiene que dialogar, pues es con los diputados y con los senadores, no con el Poder Ejecutivo. Entonces, esa división de poderes que tanto ha hablado el propio Poder Judicial, que tanto ha hablado la oposición, que tanto ha hablado Norma Piña, pues parece que no le entienden en esta etapa en la que está el proceso de la reforma, está en el Poder Legislativo. Entonces, pues que hable con el... Pues que hable con el Poder Legislativo, o con los presidentes o expresidentes de América Latina que firmaron la carta esta en contra de la reforma. Con ellos sí puede hablar, con ellos sí podría hablar. Miguel. Mira, yo creo que hay que entender muy claramente que si no es que se tilda como una venganza, lo que debemos entender es que hay una estrategia y es una estrategia integral. Esa estrategia se está diseñando y lo que viene son diferentes pasos. Este es el paso 1 en donde se hace la propuesta, pero hay una columna vertebral de esa propuesta que ya no será modificada. Todo lo demás, lo que sea parte satélite de los diferentes artículos, eso se podrá adecuar. Ahora, desde este lado se tiene que entender que hay una mayoría y que esa mayoría va a ejercerla y va a hacer valer lo que marca esa estrategia. Por lo tanto, yo no solo diría que es una venganza, hay que verlo más allá. ¿Pero es una estrategia tendiente a qué, Miguel? Una estrategia tendiente a tener un control y obviamente en lo que era un dique, que era el Poder Judicial, pues ahora tendrá que arrancar, porque será como un gran barco. Imagínate tú cambiar 1,700 integrantes del Poder Judicial Federal y arrancar ese barco con personas nuevas que ingresarán muchos sin experiencia y tendrá que ir empezando a tomar su paso. Precedentes que tiene hoy la Suprema Corte, precedentes que tienen los tribunales colegiados, quizá van a cambiar y van a cambiar en una visión distinta. Entonces, a mí me parece que ese punto se vuelve estratégico. Y en la otra parte, el diálogo con el titular del Ejecutivo, pues no es extraño, se dio antes. Vimos muchas veces que el entonces presidente de la Suprema Corte se reunía con el titular del Ejecutivo Federal. Me parece que el que la presidenta de la Suprema Corte haya buscado este diálogo era natural, porque son titulares de los poderes y esos titulares de los poderes tienen que comunicarse
como se comunica quien representa al Senado, como se comunica quien representa a la Cámara de Diputados, porque finalmente hay una línea política. El trabajo que vendrá en la línea política ejecutivo y poder legislativo será unificado. El Poder Judicial es el que llegaba a ser el fiel de la balanza. Veremos con esta nueva conformación cómo es que estará operando, Paco. O sea, ¿sí la debió de recibir el presidente entonces? Yo creo que sí, o sea, pues el diálogo es un diálogo permanente entre los poderes. Se ha visto en otras ocasiones, se han reunido, te lo reitero, en este mismo ejercicio de gobierno ha habido reuniones con el presidente de la Suprema Corte en otra época. O sea, ¿no le cae bien entonces? No, mira, todo tiene sus tiempos. El presidente de la República 2 años estuvo diciendo se necesita una reforma al Poder Judicial. Es más, esa reforma tendría que salir del propio Poder Judicial. Y simplemente se cerraron, dijeron no se toca el Poder Judicial. Y ahora que entonces ya hay un planteamiento de reforma, pero que ya está en el legislativo, la presidenta de la Corte quiere reunirse con el presidente, pues simplemente ya no son los tiempos, ya los tiempos están en el Poder Legislativo, no en el Poder Ejecutivo. Si hubiera tenido interés la ministra Piña de, a ver, vamos a entrarle y vamos a hacer una propuesta conjunta, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, para una reforma al Poder Judicial, pues seguro el presidente hace 1 año, hace 2 años hubiera dicho, vamos a reunirnos y vamos a sacar algo lo más consensado posible. Pero no, ellos dijeron, no queremos y nos esperamos al proceso electoral a ver cómo sale. Bueno, pues salió como salió. César, habla Miguel de esos 1.700 jueces, del barco que va a arrancar. Yo lo interpreto como el costo de aprendizaje. ¿Eso no podría causar una parálisis? ¿Cómo se resuelve? Mira, yo creo que se está exagerando en ese proceso. Cada 3 años se renuevan 628 entre diputados y senadores. Cada 3 años 500 diputados y cada 6 años 600 entre diputados y senadores. Y no pasa nada. Y cada 3 años se renuevan presidencias municipales, cada 6 años gobernaturas, cada 6 años la presidencia de la República y entra gente nueva. Pero ahí están las instituciones. Ahorita, antes de entrar al programa, platicábamos en la antesala y me decía eso. Yo le decía, bueno, el que se vayan los jueces no es que se vaya todo el juzgado. O sea, hay personal del juzgado pues que conoce los casos, o sea, se va el juez, pero está el secretario de acuerdos y está todo el personal de los juzgados que conocen perfectamente. Es más, muchas veces los jueces, si no nos hagamos, solo firman. Pero el que hace el dictamen es el secretario el proyectista, el secretario de acuerdos. Entonces, tampoco es que se va a caer el Poder Judicial. Hay algo que se llama carrera judicial. Y esa carrera judicial está protegida también en la Constitución. Entonces, el que pongamos el ejemplo de lo que sucede en el legislativo no viene exactamente a encajar en lo que está pasando acá, porque el que nosotros seamos sustituidos legisladores en los diferentes periodos, pues no afecta, porque tú tienes tus iniciativas, se dictaminan, pasan o no pasan. Pero aquí estás hablando de la carrera judicial y estás hablando de la formación especializada de 1.700 juzgadoras y juzgadores, especializada de años, que pueden tener 12, 13, 14, 15 años especializándose. Esa carrera judicial es la que va permitiendo que vayas teniendo mayor responsabilidad. Dices, es que se queda el secretario de acuerdos. Tú imagínate que un secretario actuario que está encargado de hacer notificaciones, de ver que sus cédulas estén bien, de ese proceso de repente le digan, fíjate que tienes que dictaminar una quiebra. Oye, ¿cómo? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué conocimiento? ¿No? Ahora, una duda para los dos. Se supone que los secretarios de acuerdos, el proyectista, muchas veces hay varios secretarios en el juzgado, son personal de confianza nombrados por el juez en particular, incluso el secretario particular. ¿Habría alguna determinación en la que dijeran, oye, sí se va el juez, pero ustedes se quedan y el juez que venga los tendrá que ratificar? No. Bueno, eso no viene específicamente en la reforma, pero son de las cosas que se tienen que platicar y que afinar en la misma reforma. O sea, yo creo que
han generado todo un planteamiento de que se va a caer todo el Poder Judicial porque haya cambio en jueces, magistrados y ministros, y no debe ser de ninguna manera así, y no va a ser así, y vamos a ver cómo marchan. Es más, vamos a ver que muchos que hoy son proyectistas, que hoy son secretarios de acuerdo, etcétera, van a dar el salto y van a volverse los jueces. ¿Por qué? Porque es gente con conocimiento que cuando se presente ante los electores van a convencerlos y van a decir, oye, tú tienes buena trayectoria, pero tú llevas 20 años en el juzgado, sabes hacer tu trabajo, órale, te damos pero la lo tiene que oportunidad proponer para el ser juez. legislativo. Quienes tienen las propuestas bueno. es legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Con mayor Senadores, razón. con las mayorías que se tengan. Se presentarán ante los diputados, ante los senadores. Será una fuerza política la que los proponga. Bueno, así viene, pero no necesariamente tiene que terminar. Ese es el punto. Tiene que terminar así, no, pero también dice Hasta hoy no se tiene una propuesta ciudadana directa, pero pues. también dice que la Corte, el Poder Judicial propone otra parte. Que lo que les hemos dicho Bueno, es, ¿no crees que debiera haber una proponen. propuesta ciudadana directa también, ya que se dice que debe ser ciudadano? También, yo también creo. ¿No? ¿Cómo una propuesta ciudadana directa? Que puedan en la convocatoria, o sea, si hay el colegio de los jueces, de los magistrados, pues una propuesta de las personas que están, como está diciendo, de todos estos que han estado trabajando todo este tiempo, porque De hasta hoy colegios de el mecanismo abogados, es de universidades. solo el Senado o solo la Cámara puede proponer, o presidencia o Poder Judicial en un tramito, pero tienes dos que van a proponer que tienen una carga política natural, porque eso se dedican. Entonces, pues, ¿dónde va a estar? Pues va a estar en una carga política en la propuesta. Entonces, ¿cómo garantizas que también la ciudadanía pueda hacer esa propuesta? Son los puntos que se han estado presentando en los diferentes foros y en los diferentes debates. Le decía yo a Cravioto también, dice que se pueden reelegir, pero no dice cuántas veces, no dice cuál va a ser el procedimiento. No está claro eso. Dice que van a terminar sus funciones, pero no dice si los van a indemnizar, si van a proteger toda la parte de esos derechos laborales de las personas de confianza también. Es decir, es una repercusión mayor. No es que estemos siendo fatalistas, es simplemente, ya lo vimos en la implementación del sistema acusatorio, ya se ha visto en la implementación de otros sistemas. Si no lo haces gradual, lo que puede venir es un colapso. No, yo creo que es un poco fatalista la posición de Miguel Ángel Mancera. Yo creo que todo cambio pues sí genera algunas dudas, pero esos planteamientos, por ejemplo, de que no solo sean los poderes de la Unión, sino que puedan ser colegios, universidades quienes propongan también perfiles, a mí me parece pues una buena adecuación a la propia reforma, que se hable precisamente a ver cómo va a ser el tránsito entre el que está y el que entra, que no sea de un día para otro, que sea un proceso tal vez de unos meses, pues está bien. Pero aquí lo importante es que seguimos avanzando en que lo fundamental, pues eso ya se votó. Eso no va a cambiar, César, o sea, porque también estamos claros que eso no va a cambiar. Eso ya se votó. Es un ejercicio de su mayoría que no lo van a cambiar. Eso ya se votó el 2 de junio. Entonces, como eso ya se votó el 2 de junio, pues entonces veamos todos esos vericuetos de los que se hablan. Y yo creo que sí va a haber muchos cambios al propio planteamiento de la reforma actual para que la mejoremos. Se tienen que proteger los derechos laborales de juezas, jueces, magistrados, de los que van a salir, de las personas de confianza. Tiene que haber indemnizaciones, tiene que haber toda esa protección que no afecte sus derechos humanos, y también de los que están en la carrera judicial, que puedan tener una vía de acceso verdaderamente a participar en este proceso de elecciones. Sí, ahora, que hoy no necesariamente ahora, participan, imagínate, una vez electo, como se ha dicho por el titular del Ejecutivo, un egresado de la Facultad de Derecho, que va a llegar al ejercicio del cargo, yo no estoy peleado con que gane una elección, sea muy popular y sea designado juez, pero tendrás que capacitarlo. Ese periodo de capacitación, pues tendrá que haber alguien encargado de ese juzgado. Tendrá que ser gradual, por eso es lo que decimos. Bueno, y tampoco yo estoy en desacuerdo en que se diga tanto tiempo de experiencia, no necesariamente tener la licenciatura, sino también tener la experiencia, X tiempo. Yo creo que todo eso, todas esas mejoras que se pueden dar a la reforma, bienvenidas. Que quede constancia, por favor. Es que sí, Claudia y el presidente han dicho que no. En lo fundamental de la reforma, no. O sea, elección directa, el que el Consejo de la Judicatura cambie,
el que haya plazos para las resoluciones y el que no ganen más que lo que dice la Constitución. Esos 4 puntos son inamovibles. Otra cosa muy importante. Los cómo son los que se César, pueden yo mejorar. diría, y no sé si estás de acuerdo, porque hoy lo que dice la reforma es que la velocidad para resolver los asuntos sea en materia tributaria y en materia penal. Yo digo en todo, ¿no? Sí. También en lo familiar, en lo civil, en lo laboral. Sí, que en lo familiar en es todo. un desastre. O sea, Hoy le las va a ir reformas- encima del Poder Judicial a Max. En todo. Por decir eso, pero está bien. No, en yo estoy de todo, acuerdo. claro. ¿Por qué solo en 2 materias? ¿Por qué solo en 2 En materias? todo. Hoy la Constitución solo, esta reforma propuesta, constitucional sí. dice solo 2. En todas las A mí me materias. parece también correcto eso. Pues bueno, muchos acuerdos el día de hoy. Sirvió que Nada me fuera más. unos días a descansar. A ver si para pudiéramos que- levantar un acta, ¿no? Si podemos Sirvió que me levantar fuera un unos acta, días a sería bueno. descansar. Mi César, muchísimas Y se me hace gracias, que el por que hace cierto. ruido en la mesa es Damián. Sí, ¿verdad? Porque Hay sí, que, muchos valorar, acuerdos. si lo Sí. reincorporamos o no. No, Tal no, vez ya no ya. haga ni siquiera falta, pues Ni además. le diga, si usted lo está viendo y lo conoce, ni le diga. por Que él favor. debata con Marco Cortés mejor, que debata con Marco Cortés. Mi querido Miguel, Marlene Stahl, por favor. Marlene, vamos con Marlene, por favor no le cambie, vamos a seguir con Paco. Y no le Se cambie. queda con ustedes. Gracias Paco, gracias César. Nos vemos Marlene. Gracias, Miguel. En este momento nos enlazamos hasta Guadalajara con nuestro compañero Ernesto Gómez. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Destacar un escándalo internacional acá en Guadalajara tras la detención de Raúl Moro, de 47 años. Este señor que era expresidente del Real Murcia, club de fútbol de segunda división de España, y por lo cual era buscado por fraude fiscal de alrededor 154 millones de euros. La detención fue singular, Paco. Explicarla de una manera así, tal cual, el 9 de julio, cuando se llevaba a cabo el partido entre la selección española, que por cierto ganó a Francia en esta Eurocopa 2024, el señor Moro estaba en un restaurante observando el partido, siguió bebiendo y festejando el pase a la final de España. Al final cierran el restaurante español en el que estaba, sigue celebrando, de su auto saca una bebida espirituosa y bebe en la calle. Ahí lo observan policías municipales, policías de Guadalajara, una falta administrativa que es acá en la ciudad, estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Lo detienen, es presentado ante el juez municipal. El juez municipal lo empieza a interrogar, qué hacía, de dónde era, señala que era exdirectivo del Real Murcia. Lo investigan y buscan a través del Instituto Nacional de Migración, quien señala que es buscado en España por el delito de fraude y que era requerido ante las autoridades españolas. Fue así que finalmente pues el Instituto Nacional de Migración lo busca trasladar, lo traslada, lo lleva al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para llevarlo a España, donde es requerido, y pues allá donde es pues totalmente que lo buscan. Ahí parte de la información, Paco. Por ahí son varios detalles que están surgiendo en las redes sociales, que preguntan españoles que cómo fue la detención y que ha dado vuelo en redes sociales este caso. Pues querido Ernesto, qué historia, ¿no? Y qué bueno que agarraron a esta rata y que vaya a pagar lo que debe. Correcto, Paco. Estaremos al pendiente. Excelente día. Igualmente para ti. Ahora nos vamos hasta Monterrey con nuestro compañero Gerardo Burgoa. Querido Gerardo, buenos días. Gracias, Paco. ¿Qué tal? Buenos días. Te saludo con gustos de la ciudad de Monterrey. Quiero comentarte que el día de ayer se registró un voraz incendio que consumió nada menos y nada más que 2 talleres mecánicos, un negocio de tacos, una cabaña, un gimnasio y 4 vehículos. Los hechos ocurrieron precisamente en la colonia La Noria, en el municipio de Apodaca. Fue alrededor de las 5 de la mañana cuando los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades, tanto de protección civil como de bomberos, que se estaba consumiendo pues un local precisamente en el cruce de la calle México y Guadalajara, por lo que de inmediato llegaron para iniciar la sofocación del fuego. De manera preventiva tuvieron que ser evacuados 25 vecinos justamente enfrente de la calle Tlaquepaque en este sector, de manera preventiva para evitar que el fuego se propagara hacia sus viviendas. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia ya inicia las investigaciones correspondientes para determinar si este incendio fue provocado o bien fue algún cortocircuito. Por lo pronto,
las personas afectadas están esperando, bueno, quién va a pagar pues los daños precisamente de sus locales y también de estos 4 vehículos, Paco. Muy bien, gracias, mi querido Gerardo. Buenos días para todos. Buenos días también para ti, Raúl Flores Martínez. Adelante, Raúl. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Nuevamente muy buenos días a ti y al auditorio. Nos encontramos en la colonia Santa Cruz, en la alcaldía de Iztapalapa, donde el día de ayer se puso en marcha un operativo mixto conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía Capitalina y también elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Para que nos explique acerca de ese operativo, tenemos aquí en entrevista a uno de los mandos de la Policía Capitalina. Buenos días, ¿me da su nombre, su cargo, por favor, y en qué consiste este operativo? Buenos días, soy el inspector jefe Joel Doroteo Espinosa, soy el director del sector Teotongo. El operativo consiste en el reforzamiento de la seguridad de esta alcaldía para los 134 cuadrantes que tenemos en la demarcación. En este caso, ¿qué tipo de elementos, cuántos son los que van a estar en este operativo? Con una proporción de 3.500 elementos, repartido en diferentes corporaciones, como lo acaba de decir, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Auxiliar de esta alcaldía y Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué invitación le haría a la ciudadanía precisamente cuando ve este nutrido operativo en esas calles de Iztapalapa? Pues que se acerquen a nosotros para coordinarnos para sus peticiones, para así tener una mejor coordinación y tener resultados del operativo. Jefe, le agradezco bastante. Estoy a la orden, buen día. Gracias, muy buenos días. Ahí está, mi querido Paco, ese operativo que entró en marcha el día de ayer, y esto va a generar pues una expectativa precisamente entre todos los ciudadanos, y esto se debe a que van a estar en conjunto unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, motocicletas, unidades como esas camionetas, también del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, que hemos visto ya el patrullar conjunto de estos elementos, tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México, con la única finalidad de bajar la alta incidencia delictiva en por lo menos 13 colonias de esta alcaldía Iztapalapa. Paco, lo que tenemos de información hasta este momento. La que te aprecio, gracias, mi querido Raúl. Buenos días. Muy buenos días. Vamos contigo, José Antonio García. Adelante, José Antonio. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente esta mañana. Nos hemos desplazado aquí a las inmediaciones de la zona del Monumento a la Revolución. Y es que fíjate que durante esta madrugada se llevó a cabo un desalojo en el número 7 de la avenida Circuito Plaza de la República. Y bueno, pues aquí se ubicaba una escuela de música. Y pues en la madrugada que se desarrolló este desalojo, pues colocaron todo el inmobiliario en la zona de la banqueta. Vemos que pues hay escritorios, hay instrumentos musicales, hay computadoras, hay pues cajas de transporte de estos instrumentos musicales. Y bueno, pues todo ha quedado aquí a la intemperie. Está ocupando pues prácticamente toda la zona de la banqueta, desde pues las inmediaciones de Avenida de la República hasta pues prácticamente la zona de Vallarta. Así que bueno, pues hay que tener mucha precaución quien se desplace en este lugar, principalmente los peatones que tengan que desplazarse aquí en este sitio. La información que tenemos, Paco. Buen día. Oye, mi querido José Antonio, pues ojalá que los dueños vayan a resguardar esto, porque estamos viendo ahí consolas, algunos sintetizadores, y la verdad es que es equipo bien caro, ¿eh? Sí, y sobre todo las marcas que pues hay aquí de estos instrumentos, hay amplificadores que podrían costar hasta 40,000, 50,000 pesos. Y bueno, pues este desalojo nos dicen que fue pues alrededor de la 1 de la mañana y que bueno, pues algunas personas ya se han dado una vuelta por este lugar, así es que pues nada más, mira, este atril podría estar en 2,000 pesos únicamente, el puro atril. No, y estábamos viendo por ahí una consola de sonido que te puede costar bastante más de 100,000 pesos. Ese sintetizador se ve también muy bueno. Hay instrumentos bastante y aparatos bastante caros, como esta consola que podemos ver aquí. Mezcladoras, sintetizadores, pianos, baterías, computadoras, bueno, pues equipo bastante caro, Paco. Pues que vayan los dueños rápido. Gracias, mi querido José Antonio.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, gracias, Raúl. Buenos días. Quique. Gracias, Paco. Oigan, ¿qué tienen en común León Trotsky y Frida Kahlo? Averígüenlo junto con nosotros en un tesoro más en el museo. Nos fuimos a la casa del revolucionario ruso y esto fue lo que encontramos. Tras la revolución bolchevique y luego de vivir en varios países, llegó a México y esta fue su última morada. Acompáñenos a conocer el Museo Casa León Trotsky, un lugar que desde 1990 nos muestra la vida y obra de este emblemático personaje al sur de la Ciudad de México. Ah, por cierto, dicen las malas lenguas que esta casa la tuvo Trotsky porque en realidad cuando vivía en la Casa Azul con Frida Kahlo y Diego Rivera, pues digamos que se veían tanto que hubo una relación y cierta química entre Frida y León. Esto no le gusta nada a Diego, entonces aplicaron la máxima de ella en su casa, tú en la tuya y Dios en la de todos. Vamos a conocerla. En 1929, Trotsky fue expulsado por Stalin de la Unión Soviética, por lo que vivió en Turquía, Francia, Noruega y finalmente en México. Llegó al país en 1937 al obtener asilo político del gobierno cardenista. Vivió en la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera durante su exilio. Con el tiempo se mudó a esta casa también en Coyoacán. Trotsky sigue siendo una de las personas más influyentes de la vida marxista-socialista. Sus obras más importantes, una de ellas es Mi vida, en donde recrea todo lo que había pensado. Y en esta habitación, a través de estas máquinas de escribir y grabadoras, era donde generaba todas sus ideas. Jamás publicó algo en el país como tal. Cuenta la leyenda que Lev Davinovich Bronstein adoptó el nombre de León Trotsky de uno de sus carceleros para pasar inadvertido cuando decidió huir de Siberia, prisión donde se dice salió disfrazado de mujer utilizando un pasaporte falso. En el cine veía una herramienta de educación, pero también de propaganda ideológica, de ahí que utilizara mucho esta herramienta para tratar de compartir sus ideas marxistas. Fue uno de los principales líderes de la Revolución de Octubre de 1917 junto a Lenin, una de las figuras más importantes del partido bolchevique. También fue fundador y organizador del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa de 1918 a 1921. Y nos encontramos ahora en el estudio de Trotsky, en donde un 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, quien se hacía pasar por amigo de Trotsky, un español que en realidad era un agente de la policía secreta rusa, entra por la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, platica 2-3 palabras con Trotsky y después de su abrigo saca un piolet y se lo entierra. Él todavía trata de arrastrarse hacia la cocina para pedir ayuda porque uno de sus principales intereses de Trotsky era que no mataran a este español. ¿Por qué? Porque quería saber quién lo había mandado a matar. Juan O'Gorman llevó a cabo este monumento donde descansan las cenizas de León Trotsky, al igual que las de su mujer y su nieto. En este lugar, el 24 de septiembre de 1982, se declaró que la casa de Trotsky era patrimonio de la humanidad. Así se convirtió en un tesoro más en el museo. Paco, un lugar bien interesante, sobre todo porque, bueno, esto que mostramos fue cuando Trotsky perdió la vida, pero está también las muestras del primer atentado donde Alfaro Siqueiros estuvo tratando de echarse también a Trotsky. Es una historia muy interesante, tiene que ver también con estos líderes comunistas que siempre tratan de quitarse a todos los demás de encima. Stalin se quitó a Lenin, se quitó también a Trotsky, lo mandó matar. Ramón Mercader, un catalán que había entrado al país con 2 identidades, con todo un asunto. Bueno, lo mismo que pasó con Castro, ¿no? Desapareció a Camilo Cienfuegos, a Hubert. Entonces, pues finalmente este tipo de líderes comunistas lo que tratan es de estar solos para que su figura pueda ir creciendo. No olvidaba y por fortuna, bueno, todo esto se mantiene tal cual lo dejó, gracias en parte al nieto. El nieto falleció el año pasado, pero también contaba que le tocó de refilón en el primer atentado un balazo en el pie y en el segundo ya no lo dejaron llegar a su casa. Tenía 14 años y Trotsky dijo, ¿saben qué? No quiero que mi nieto recuerde esta habitación como una escena del crimen. Y además de todo, ya después, como nos tenemos que ir a una pausa, pero después le cuento por qué utilizó un piolet, porque también la historia del piolet en particular es interesante. Que un piolet es estas cosas que utilizan los escaladores, que Mónica debe saber de qué estamos hablando. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Pues bueno, por supuesto, el día de hoy le ponemos estrellita en la frente a la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, que ha sido nombrada otra vez como, que bueno, primero es Patrimonio de la Humanidad, también es la segunda vez como la ciudad número 1 de México y del mundo por la revista Travel Plus Leisure y pues mire, estamos hablando que quedó arriba de todas las ciudades de nuestro país, arriba de ciudades como Florencia, de Hong Kong, entre muchas otras, así que es un orgullo, por eso se lleva hoy estrellita en la frente San Miguel de Allende, su presidente municipal Mauricio Trejo Pureco también, por supuesto, le mandamos un abrazo, lo felicitamos porque tiene San Miguel hermoso de todos lados, en todas las esquinas y en todas las calles. Abrazo, por supuesto. Gran lugar de nuestro México, mi Paco. Cómo no. Y saludos a Pepe Báez. Por supuesto, abrazo para él. A ese engendro de ser humano. Y mi querido Paco, hay una historia increíble. Lamine Yamal se ha robado pues completamente a todos los reflectores, 16 años. Y vamos a ver estas imágenes. Como parte de un calendario de apoyo para la UNICEF, lanzado hace 17 años, Lionel Messi tiene una curiosa foto en la que se ve a Lamine Yamal de bebé siendo bañado por el astro argentino. Joan Monfort fue el fotógrafo encargado de esta sesión y se hizo viral en redes sociales con el texto El inicio de dos leyendas, como bautizándolo, Paco. Increíble. Es impresionante, la verdad, ¿eh? Y pues bueno, para que usted lo identifique, es el jugador de 16 años que metió uno de los goles más impresionantes de la Copa Europa. El gol más hermoso de esta edición de la Eurocopa. Lamine Yamal, 16 años, tocado, bautizado por Lionel Messi. Y obviamente la invitación para que esté con nosotros acerca a París, los Olímpicos. Y aquí todos buscamos el arte del triunfo. Sobresalir entre los competidores más destacados es todo un triunfo y escribir las proezas deportivas en los muros de la historia es un arte. Desde la Ciudad de la Luz, el arte del triunfo. Muy pronto, a través de la multiplataforma de Grupo Imagen. Adiós. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos Adiós. un día más. Mañana viernes. Mañana es viernes. Sí, ¿verdad? Hoy es viernes chiquito, ¿no? Hoy es jueves. Hoy es viernes chiquito, ¿no? ¿Podemos ver una invitación en tu casa el domingo, el partido? Sí. Inglaterra, España. Lo esperamos en casa de Paco. Casa de Paco sea. 2 de la tarde. ¿2 de la tarde? ¿Cuál partido? Yo lo que quiero Tú no estás invitada, hermana. A ti no te gusta el fútbol. No importa, llevo chelas.